Muy buenas noches, mi nombre es Aracelis Fernández, estudiante de la carrera de Psicología Industrial en la Universidad Abierta para Adultos, con la facilitadora Enni Rodríguez de la asignatura Legislación Laboral. En este momento estaremos presentando un video con relación a todo lo que tiene que ver con el salario eh, a través de lo que es el Código Laboral de la República Dominicana. El salario, según lo establece la ley 1692, el artículo 192, establece que es una retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Otra cosa tenemos también que el salario es un pago retribuido por todo el trabajo que hace el trabajador. Dentro de las teorías del salario tenemos la teoría de Adam Smith, la teoría de los ingresos, que tiene que ver en su obra Riqueza de las Naciones en 1776, considera que los salarios dependientes de la riqueza son dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de mano de obra es la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la medida en que los patronos o empleadores obtienen aumentos de sus ingresos. También tenemos lo que es la teoría de la subsistencia, conocida también como el salario natural, de David Ricardo en sus principios de economía política tributación en 1817. Dice que su precio natural es el que permite que los trabajadores puedan subsistir y perpetuar su raza sin incrementar ni disminuir sus ingresos. Tenemos la teoría de los salarios altos de Henry Ford, que sostenía que para que su empresa pudiera vender carros era necesario que sus empleados pudieran comprarlo. Es decir, que al aumentar los salarios podría haber mayor adquisición. Tenemos lo que es la teoría de fondo de los salarios, que el salario depende del monto del capital y de la población. Tipos de salario. Tenemos lo que es el salario nominal, el salario por unidad de tiempo y el salario de unidad de obra, al igual que el salario mixto. El salario nominal es el tipo de salario que está integrado en las nóminas o listado de trabajadores a los cuales se les asigna un cargo y se les fija unas responsabilidades en base a dicho peldaño organizativo, también un monto de pago. En el salario por unidad de obra, esta forma de salario se recibe únicamente cuando la obra o el servicio ha culminado. Es decir, que se paga al final del trabajo. Tenemos lo que es el salario por unidad de tiempo. Esta forma de salario paga por cada hora de tiempo transcurrida en las labores propias del trabajo, agrupadas por día, semana, quincena o mes. Ese es el ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores de zona franca trabajan o reciben ese tipo de salario porque no tienen un salario fijo, sino por el tiempo que ha transcurrido en su área de trabajo. Y ya tenemos lo que es el salario mixto. Este es intermedia entre el de salario de unidad de obra y también el salario de unidad de tiempo. Dentro de las características del salario tenemos que no puede ser inferior al salario mínimo, supuestamente lo que está establecido en la ley de la 1692 del Código de Trabajo, en el artículo 193 notifica esto. Se estipula y se paga en moneda de curso legal, dependiendo del país que estemos. El pago de salario puede ser unidad de tiempo, hora, día,
semana, quincena, mensual, por unidad de obra, también por comisiones, al destejo o precio alzado, por ajuste, ejemplo, etc. Es inembargable, debe hacerse directamente a la persona que ha realizado el trabajo. Dentro de la naturaleza del salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones especiales, cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Forma de retribución y privilegios de salario. Tenemos el salario en moneda, aquel que se paga con moneda de curso legal, o sea, el que se paga con el dinero. Tenemos el salario en especie, que es aquel que paga por medio de productos, servicios, etc. También tenemos el pago mixto, que es aquel que se paga por moneda y por otras especies. También tenemos el salario ordinario o el extraordinario, no es más que el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Tenemos el salario fijo o variable, es cuando se pacta por unidad de tiempo, se denomina fijo. Por unidad de obra, a nivel de ventas, es condenado y es considerado variable. Tenemos el salario nominal y real, que el salario normal es el valor monetario de la retribución del trabajo, y el salario real es cuando el salario nominal se le deflacta. Protección legal del salario. El delito de falta de pago del salario, según el acuerdo, el artículo 211 del Código de Trabajo de la República Dominicana, constituye un delito penal el hecho de contratar trabajadores y no pagar remuneración que le corresponde en la fecha estipulada o en la terminación de la obra o servicios convenidos. El salario mínimo. El salario mínimo en términos reales es susceptible al valor monetario de monedas y a la inflación debido a que durante las devaluaciones monetarias el trabajador pierde poder adquisitivo, de la misma manera que ocurre con los periodos de inflacionario. La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente para un determinado periodo laboral, puede ser horas, días o meses, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo. Para la fijación del salario mínimo, lo fija el Comité Nacional de Salario, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, pero en lo cual interviene uno o dos representantes de los empleadores y de los trabajadores. Salario de Navidad o doble sueldo o regalía pascual o sueldo 13. El salario de Navidad comprende la cantidad resultante de dividir entre 12 el total de las sumas recibidas por el concepto de salario ordinario en los últimos 12 meses del año calendario. Es decir, que el salario correspondiente a una mensualidad cuando se haya laborado el año completo y una porción cuando solo haya laborado una parte del año. A esto se le ha colapsar de que muchas veces los empleados entienden que le toca el sueldo completo por no conocer los parámetros cuando se va a trabajar con lo que es el salario de Navidad. Ejemplo, si el trabajo inició en abril o en agosto, solo pertenece de salario de Navidad una proporción.
Cuando se habla de salario ordinario a los fines de determinar el salario de Navidad, se entiende al conjunto de beneficios que recibe el trabajador, incluyendo el salario fijo y los correspondientes a comisión, dieta, renta y pago por uso del vehículo. Los pagos con concepto de horas extra no se incluyen en la sumatoria de lo que es el sueldo para lo que es tomar en cuenta lo que es el salario de Navidad. Es decir, que si un empleado comienza a laborar en agosto, se le cuenta todo lo que ha percibido de agosto hasta el mes de diciembre. Inclusive si tiene comisiones, si le han pagado por uso de vehículo, todo lo que ha percibido el empleado en ese trayecto de esos meses, se hace una sumatoria, se divide entre 12 porque es el año completo y esa proporción, ese resultado es el que le va a tocar a ese empleado. Bueno, en conclusión, tenemos que el salario no es más que un pago por un trabajo, un servicio que realice en X espacio, en X trabajo. Y que los salarios se dividen, tienen muchísimos tipos de salario ordinario. Tenemos el extraordinario, tenemos el nominal, tenemos el que es por unidad de obra, por unidad de tiempo, tenemos el mixto. Es decir, que es una conglomeración. El salario es la paga retributiva que un empleado recibe por un servicio ofertado. Esto es todo por hoy. Espero que sea de buena utilidad y que llene las expectativas. Muy buenas noches, muchas gracias.